Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Voy a contar algo antes de iniciar el mensaje. Algo que me sorprendió en sobremanera. ¿Cuándo es Semana Santa? 10, ¿verdad? Sí, domingo 10. Esa semana, hermanos, en continuidad a esta serie de mensajes. No porque estemos imponiendo el tema del mensaje para esa semana, sino en continuidad de esta serie de mensajes, estuve sacando cuentas. Vamos a hablar el domingo que se conoce como de resurrección. Nosotros estaremos en esta semana, en esta serie, hablando de la resurrección de Cristo. A mí me pareció realmente, tal vez un detalle menor para muchos, pero a mí me pareció maravilloso cómo los hilos del Señor van en común. Sí, van perfectos, ¿no? La Semana Santa puede ser en marzo, pero este año va a ser en abril, ¿verdad? Y yo mismo a veces no lo creo, ya llevamos 52, el próximo domingo va a ser 52 semanas, hablando de la semana de la cruz. Para mí ha sido de mucho aprendizaje, estamos casi por terminar esta serie, y desde ya les pido sus oraciones, si Dios lo permite, y lo que está en nuestro corazón hasta el día de hoy, es al terminar esta serie, tener un estudio de la epístola de Tito. Creo que ya se los había dicho. La epístola de Tito está en el Nuevo Testamento, es pequeñito. No van a tener excusa, todos van a tener que leer la epístola de Tito. Y vamos a aprender de la epístola cuando nos toque. Bueno, ahora vamos a irnos al libro de Juan, al capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 31 al versículo 37. El mensaje de esta mañana se titula Crean en Cristo. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que le vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice,
mirarán al que traspasaron. Bendita la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, soberano Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Padre. Y delante de ti reconociendo nuestra pecaminosidad antes, Señor, de estar sin Cristo. Y aún conociéndote, Señor, los pecados que hay en nosotros, pero confiando en tu gracia, en tu sacrificio perfecto, en tu amor inconmensurable, en tu misericordia sin igual, venimos delante de ti. Y en esta mañana te ruego, Padre, que me guíes con tu Santo Espíritu para poder exponer tu palabra. Para poder, oh Señor, guiar a tu pueblo a pastos donde tu palabra, donde tú lo guíes, donde tu palabra pueda ser alimento para cada uno de nosotros. Oh Señor, te ruego para eso, que tomes el dominio de mi ser y también el del corazón de cada uno de los oyentes, para que con tu humildad tu palabra sea expuesta, con tu amor, que tu amor sea manifiesto y que tu poder, Señor, sea notorio en medio de nosotros, en nuestros corazones. Padre, aquí estamos y dependemos solo de ti para esta tarea. Háblanos, te lo pido, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en la Semana de la Cruz, todo lo que hemos aprendido desde la unción en Betania hasta la crucifixión, todo ha sido con un propósito. Y ese propósito no está en discrepancia con el propósito mismo de las Sagradas Escrituras. Es para que creamos en Cristo, para que nuestra fe en Él crezca y seamos devotos creyentes de Cristo Jesús, con todo lo que esto implica. Hemos conocido que Cristo es el Rey. Él entró así ese domingo a la ciudad de Jerusalén y hemos aprendido ese hecho revelado en los evangelios para que creamos que Cristo es el Rey. Hemos aprendido de la santidad y de la conducta intachable de Cristo en esa semana de la cruz, cuando llega al templo y dice: mi casa será llamada casa de oración, para que conozcamos la santidad de Cristo y creamos más en Él y creamos en Jesucristo. Hemos hablado de sus momentos milagrosos y de sus milagros de cuando la higuera se secó, para que miremos que Cristo es un Dios Dios encarnado y el Dios todopoderoso. Y todo ha sido con el objetivo de que creamos en Cristo. Estudiamos por varias semanas el momento en el aposento alto, dedicándole tiempo cuando Él lavó los pies de los discípulos, cuando Él comió la cena de la Pascua con los suyos. Y hemos aprendido de Cristo, de su humildad, de su amor y de su cuidado para con los suyos. Pero todo es con el objetivo de que creamos, de que nuestra fe crezca en Él. Hemos aprendido de lo misericordioso que fue desde el momento de la traición hasta su muerte en la cruz. De su amor, de su misericordia y del significado de este sacrificio.
Pero el objetivo de todas estas enseñanzas no ha sido llenar nuestra mente o llenar sus mentes de conocimiento. El objetivo de esta serie no es que ustedes sean una enciclopedia de la Semana de la Cruz. El objetivo es que creamos en Jesucristo como la persona santa y el Rey eterno y el Salvador único que Él es. No hay otro objetivo, hermanos, más que creer en Cristo. Hemos llegado a un texto donde ya Jesús ha muerto y hay una certificación de su muerte. Ya alguien que conoce lo que es la crucifixión y los soldados que tienen experiencia en crucificar personas, logran identificarlo como alguien muerto. Hemos llegado a ese momento aquí en Juan 19. Y vamos a ver el pasaje que hemos leído con el mismo propósito que hemos expuesto cada domingo en esta serie, para que creamos en Cristo. Si entre nosotros hay alguien que aún no ha creído en Cristo como el Salvador de su vida, si no se ha entregado a Él como un siervo, como una sierva, para que Él gobierne su vida, pues hoy tiene la bella oportunidad de creer en Jesucristo. De hecho, así se llama el mensaje de esta mañana. Crean en Jesucristo. Pero no solo es para los incrédulos, también para los que ya somos creyentes, para que nuestra fe esté firme en Él. Bueno, iremos al pasaje. Vamos al versículo 31. Dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Este es un momento tenso, hermano. Este es un momento altamente tenso. Si dentro de la multitud había un conocedor del Antiguo Testamento, posiblemente vamos a decir José de Arimatea. De hecho, él era parte del concilio de los ancianos de Jerusalén. Tal vez estaba por ahí, pero sea él u otro, o el mismo centurión diciendo realmente este era hijo de Dios. Pero si alguien conoce las escrituras, llega el momento en que Pilato da la orden a sus soldados de que le quiebren los pies, se está jugando nada más y nada menos si Jesús es el Mesías o si no lo es. Si a Jesús le quiebran los pies, Jesús no es el Mesías prometido. Si a él le quiebran los pies, esa no es la Pascua perfecta. No sé si se dieron cuenta en el pasaje de Éxodo que leímos, cuando les decía que tenían que, ya lo vamos a ir a ver, que de comer de ese cordero, pero que no se tenía que quebrar ni un hueso. Eso lo leímos, lo acabamos de leer. Porque desde la primer Pascua en el Éxodo no se debía quebrar los huesos del cordero, pero aquella Pascua solo es sombras de la verdadera Pascua. Aquella libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto solo es sombras de la preciosa libertad que se otorgó en la cruz, que no se nos otorgó de la esclavitud del pecado. Aquel éxodo solo es sombras
del verdadero éxodo de los suyos. Cuando con su sacrificio Él nos sacaría del Egipto de nuestra esclavitud. Bueno, en aquel momento se estableció esta fiesta de la Pascua. Luego ya en la ley se establece más a detalle la expiación, pero la fiesta de la Pascua quedó establecida de hecho antes de Sinaí, en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya vamos a ir de nuevo a Éxodo. Entonces, los judíos, ese era un día solemne para ellos. El día de reposo para ellos empieza el viernes a las 6 de la tarde. Y hace cuenta como día de reposo. Entonces, ¿qué pasaba? Históricamente, habían algunos que crucificaban, así como en el caso de Jesús, que no morían en el mismo día. Y no los podían bajar de la cruz hasta que murieran. Hubo algunos sacrificios en el Imperio Romano que la persona estuvo 2 días crucificado o 3 días crucificado, esperando que murieran. Sin embargo, en días como este y en situaciones que se ocupaba acelerar el asunto, se podía autorizar que a la gente se le quebraran los pies. Porque crucificado, el único lugar donde más o menos hallaban como una palanca para poder tomar fuerza y respirar adecuadamente, era en sus pies. Entonces los debilitaban, quebraban los huesos, sumaban a esa tortura este dolor, una fisurita que usted ande, una fisurita es un dolor tremendo, un esguince de tobillo. Eso no era un esguince, le quebraban los pies. Entonces los judíos dicen, bueno, tenemos que, ya es día de reposo y de la semana de la Pascua. Roguémosle a Pilato que esto se acabe ya, que se termine. Entonces le rogaron que les quebrara los pies. Bueno, no sé si entre nosotros haya alguien con historial militar. Pero aunque no lo haya, creo que tenemos claro algo. En la milicia, las órdenes se cumplen. Bueno, miremos qué fue lo que pasó entonces. Versículo 32. El objetivo era que ellos tenían que estar muertos. Antes de las 6 de la tarde tenían que estar muertos. Jesús para este momento ya estaba muerto. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero. Estaba vivo todavía, luchando entre la vida y la muerte. Agonizante, pero estaba vivo. Para acelerar su muerte, quebraron sus piernas. Y asimismo, al otro que había sido crucificado con él. Todos sabemos que Jesús en la cruz tuvo 2 acompañantes más, 2 ladrones que le acompañaron. Cuando Jesús ya había muerto, a la hora 9 murió. Bueno, en ese lapso, después de esas horas, los otros 2 seguían vivos. No porque fueran más fuertes que Jesús. No demos a esto una interpretación carnal y pecaminosa. ¿Por qué Jesús había muerto? Porque Él había entregado su vida. Él decidió morir, diferente a alguien que se suicida, que no quiere vivir. Jesús no fue que Jesús se suicidó.
sino que Él le entregó su vida. Juan, siempre, por favor, vayan conmigo, y este sí es importantísimo que lean el capítulo 10 de Juan. Nunca perdamos esto de vista. Dice el versículo 17 de Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo, ¿qué dice? Pongo mi vida para volverla a tomar. Y dice el 18, nadie me la quita. Esos soldados no iban a tener potestad para quitarle la vida a Cristo. Ni la orden de Pilato, ni lo que rogaron los judíos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si Jesús había muerto, es porque Él determinó morir por nosotros para esta hora. Ahora, volvamos a Éxodo 12. Vean que si alguien entre la multitud conocía el Antiguo Testamento, esa idea creo que la dejé sin terminar, haya sido José de Arimatea o otro, ha de haber dicho, ay, pero si le quiebran los pies, no es el Mesías. Ya me tiene casi convencido, pero si le quiebran, él no es el Mesías. No puede serlo, porque estaría incumpliendo las Sagradas Escrituras. En el capítulo 12 de Éxodo, vamos a ver 3 pasajes del Antiguo Testamento. En el capítulo 12 de Éxodo, donde se habla de la Pascua, claramente en el versículo 46 dice, se comerá en su casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Y en el libro de Números, capítulo 9, versículo 12, que habla de la celebración de la Pascua, dice, no dejarán del animal sacrificio para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Y esta, al ser la Pascua perfecta, no podía dejar de cumplir estos detalles. Pero aún así, en el Salmo 34 está la expresión que de repente más popular en cuanto a esto, en el versículo 20. El Salmo 34, el versículo 20 dice, porque no hablan paz y contra los, 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Estaba profetizado, hermano. Ni la orden del imperio más poderoso de aquel momento de la historia iba a quebrar los huesos de Jesús, porque estaba profetizado que el Cordero de nuestra Pascua perfecta no se iba a quebrar ni uno de sus huesos. Y los designios y las promesas y las profecías y la palabra del Señor siempre se cumplen. Sus promesas como rocas son. Entonces no fueron quebrantados. ¿Pero por qué? Bueno, dice el versículo 33 del pasaje que estamos leyendo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Y el soldado dijo, bueno, el objetivo de la orden es que el hombre muera. Pero Jesús ya murió. Era innecesario quebrar las piernas de Jesús porque él ya había muerto. Y nosotros, el evangelio es un mensaje de vida, de la resurrección de Cristo. Pero dentro del evangelio es muy importante, porque de tal manera que está registrado que Jesús murió. No tiene sentido hablar de la resurrección si antes no hay muerte. Y la muerte fue certificada por el Imperio Romano. Si no está muerto, no lo bajan de la cruz. Todas las teorías satánicas en cuanto a si Cristo murió o no murió en la cruz no tienen sentido, hermanos. Él ya no tenía pulso, su corazón no le latía, él ya estaba muerto. No hubo ni necesidad de quebrarle los pies. Nuestro Rey, nuestro Salvador, el Mesías prometido, el Cordero de Dios, murió en la cruz. Dios encarnado. Todos nosotros también un día, hermano, vamos a morir. Yo no sé quién será el primero entre nosotros. Para que falten muchos años para eso. Pero un día vamos a morir. Muchos de ustedes ya han estado muy cerca, así humanamente hablando. O muchos de nosotros ya hemos estado muy cerca, hemos dicho, pero aquí estamos, más fornidos, con deseos de vivir. Pero un día, cada uno de los aquí presentes, así como nuestro Salvador murió, vamos a morir. Él murió. Eso, hermanos, no tenemos ninguna duda. Sin embargo, hay teorías que la gente dice que alguna gente, y se la creen, que Cristo no murió. Pero Cristo murió. Está registrado en los evangelios. Y esta es palabra del Señor. Bueno, Jesús no muere y ese es el motivo por el cual no le quiebran sus piernas. Sin embargo, dada la certificación que estaba haciendo de la muerte de Cristo, él hace otra acción. Vean que Jesús no provoca el cumplimiento de ninguna profecía, sino que todas se van cumpliendo. Y esa es una de las cosas que, de los argumentos más a favor de que la Biblia es la palabra del Señor. Profecía tras profecía tras profecía se van cumpliendo. Había otra profecía que decía que iban a traspasarlo. Una que no le iban a quebrar los pies, no se los quebraron. Y otra que decía que lo iban a traspasar. Y dice el versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Algunos dicen y creen que fue algo que pudo haber hasta explotado su órgano del corazón. Ya que su sangre estaba ya toda derramada. Yo no soy doctor, ni es mi campo, pero algo nos dice esto y se han dicho muchas cosas, que salió hasta agua. O sea, el hombre ya había muerto. Jesús murió en la cruz. Ahora Juan dice algo importante en el versículo 35. Y no tenemos que pasarlo desapercibido. Él dice, y el que lo vio da testimonio.
y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. El objetivo de la revelación de Dios, tanto en el Evangelio de Juan como en el Antiguo Testamento y en cada una de las epístolas y libros, son para revelarnos y Dios darse a conocer. Pero así como Juan lo expresa aquí, que es para que creáis, es para eso, hermano. Juan fue un testigo ocular. Y los testimonios, hermanos, hasta el día de hoy son válidos. Hay manera de validar testimonios. Los evangelios, que son testimonios escritos, han pasado por rigurosas evaluaciones. Los han atacado, los han querido invalidar. Pero cada vez que se enfrentan a ellos, lo único que se dan cuenta es que son testimonios fieles de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hubo un investigador británico hace muchos años que quiso probar que la resurrección de Cristo era una falsedad. Entonces usó pues toda la pericia histórica de documentos históricos y todo lo que esa ciencia o esa materia ha dejado para validar. Y en el caso de él era certificar que eran falsos, que era un testimonio falso. En ese ejercicio que le llevó varios tiempos, él se convirtió a Cristo. Y terminó escribiendo un libro que se titula ¿Quién movió la piedra? Él lo hizo desde la rigurosidad técnica, como un académico, como llevar evidencias y probar si son válidas o no. Y se dio cuenta que el testimonio es verdadero. Amada iglesia, lo que nosotros hemos hablado y lo que está escrito aquí y lo que hablamos en torno a la muerte de Cristo y su resurrección es un testimonio real. Si nosotros no creemos esto, no estamos creyendo el evangelio. Y dice Juan, véanlo nuevamente, el que vio, está hablando del mismo, da testimonio de que Jesús estaba muerto. Y mi testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad con un objetivo, para que creáis. De hecho, si ustedes dan vuelta a su página, en Juan capítulo 20, versículo 31, Juan dice, pero estas se han escrito, todas estas cosas, para que creáis que Jesús es el Cristo o el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No es para que ustedes digan ahora sea algo nuevo, es para que crean en Cristo. No es para que digan, cumplimos 52 semanas, 51 semanas estudiando la semana de la cruz. Eso es vanidad. Lo decimos porque es un dato, pero no para alardear. Si algo tenemos por qué dar gloria, es por la muerte de Cristo y por su resurrección. Miren, hermanos, si todos ustedes, todo ser humano cree en una o en otra cosa. En el caso, todos los que estamos aquí creemos que las mascarillas nos protegen de un virus, que la enfermedad se llama COVID-19. Si no creyeran, no las usarían, hermanos. No las usaríamos. Bueno, ustedes en este momento están depositando toda su confianza en la silla en la que están sentados. Si no confiaran que esa silla lo sostiene, no se sientan ahí, hermanos. Si la ven con 2 patas en vez de 4, su conocimiento les hace ver que no deben confiar.
Bueno, en Honduras la gente cree, hermanos, en todo. En los políticos creen en el discurso de ellos. Y van convencidos de uno o de otro lado. Si van a una cita médica, creen en el doctor. Y los doctores se equivocan. Y muchas veces se han equivocado. Y aún los más expertos se equivocan. Un doctor me dijo, ese es el concepto de él, y yo creo que ha de ser cierto, él me lo dijo. No hay doctor que no tenga sus cruces, me dijo. Pero nosotros como que fuera la Biblia les creemos. Vamos de donde un profesional del derecho y le creemos. No tengo nada en contra de los doctores ni nada en contra de los abogados. Trabajo en una empresa de muchos abogados, una organización de muchos abogados. Pero al ser humano le cuesta creer en la verdad más evidente, donde no hay sombra de duda, donde Él cumple todo lo que promete. ¿Qué nos cuesta creerle al Dios vivo y verdadero? Él nos ha dejado su palabra y este testimonio de Juan tiene un objetivo, es para que crean. No podemos ser cristianos y vivir todo el tiempo con una nube de dudas. Podemos tener incógnitas, pero yo tengo muchas incógnitas de la eternidad y de muchas otras cosas, pero tengo fe en Cristo. De tal manera que me lanzo con todas mis incógnitas a los brazos de mi Rey. Y ustedes deben de creer, debemos de creer como la Biblia lo enseña. Y no es de una creencia a medias, porque creer en Cristo no es una apuesta. La gente apuesta también por sus convicciones. Apuestan por equipos de fútbol, apuestan por carreras de caballo. A veces por probabilidades, porque creen en las estadísticas. La gente no se compra un boleto de la diaria sin la esperanza o sin que cree que puede ganar. No sabe que lo está votando en la mayoría, pero ellos creen que lo van a ganar. Pero ¿qué le cuesta a la gente? Creer en Cristo, creer en sus promesas de protección, de cuidado, de salvación, de restauración. ¿Qué nos cuesta creer en el Señor? Y yo les exhorto para que nosotros no seamos de los que les cuesta creer. Seamos de los que tenemos fe en Él. Fe en el que murió en la cruz. Bueno, dice el versículo 35. Y el que vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas, dice el 36, sucedieron para que se cumpliese la escritura, ya lo vimos. No será quebrado hueso suyo. Con esto, con estos dos versículos, Juan nos está haciendo dos señalamientos importantes. Primero, él dice, mi testimonio es veraz. El que vio da testimonio. O sea, lo que les voy a decir, así es. Y primero, con esta profecía que él nos está narrando, que se cumplió, le está diciendo, estoy seguro, Jesús es el Mesías, soy testigo de eso. Y en segundo lugar, la segunda profecía, el versículo 37, está diciendo, Jesús es Dios. ¿Pero dónde dice eso, pastor? Sería una buena pregunta. Bueno, dice cuando fue profetizado. Vamos nuevamente a leer el Salmo 30. Zacarías
12:10. ¿Qué es la otra profecía? Zacarías está cerca de Mateo para atrás. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Bueno, hasta aquí una pregunta. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está diciendo eso? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién está diciendo eso? Si lo revisamos desde mucho antes, es Dios mismo. Y dice espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién se está refiriendo? A Dios mismo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Entonces, esa profecía a la que está haciendo mención Juan es una profecía de Dios mismo. Y una de las tesis del Evangelio de Juan, o la tesis principal, es: Jesús es Dios encarnado. Entonces, cuando él está diciendo esta profecía, él está diciendo, aquí se está cumpliendo que Jesús es Dios, porque en él se cumple la profecía de Zacarías, que le traspasaron. Juan no está tirando profecías al azar a ver a qué le pega. Él tiene bien en claro su argumento cuando está siendo inspirado por el Espíritu Santo y escribe esto. Amada iglesia, no solo tenemos que creer que Jesús es el Mesías, tenemos que creer firmemente, porque la revelación de la Escritura así nos lo muestra: Jesús es Dios. Juan empieza en el capítulo 1, versículo 1, con eso. El Evangelio de Juan abre con eso. Y ahí luego se va desarrollando en todo el Evangelio de Juan. Dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, refiriéndose a Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y así también a lo largo del Nuevo Testamento, pero en el Evangelio de Juan claramente se nota el argumento de él de que Jesús es Dios. De hecho, es en el Evangelio de Juan donde encontramos los famosos 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y la expresión yo soy de Jesús es la expresión que da inicio en el Éxodo a la liberación del pueblo de Israel. Cuando el Señor Jehová se le presenta, Dios mismo encarnado se le presenta a Jesús a Moisés en la zarza que está ardiendo y le dice: yo soy. Aquí vine y vamos a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y en el Evangelio de Juan, Juan nos está diciendo: viene otro éxodo, pero el verdadero éxodo. Se va a sacrificar otro cordero para nuestra libertad. Y aquí se está presentando ese cordero, así como se presentó en el Sinaí, como el yo soy. Y entonces él dice: yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Yo soy la resurrección y la vida. Antes que Abraham fuese, dice, yo soy. O sea que Juan aquí está casi cerrando ya su libro y nos está diciendo: Jesús es el Mesías,
Jesús es Dios. Esto lo he escrito o he dejado testimonio escrito para que crean en Cristo. Es necesario, amada iglesia, que creamos este evangelio. Puede ser muy repetitivo muchas veces, pero es necesario que estén impregnados del evangelio en sus corazones y que lo crean. Lo crean de tal manera, tan convencidos que quieran difundirlo. Tal vez les ha pasado que creen noticias falsas. ¿Cómo es que se llaman las redes sociales? Fake news. Han caído y las han creído y las han compartido. El evangelio no es un fake news. El evangelio es good news. Buenas nuevas. Estas créanlas y estas compártanlas. El evangelio de Cristo es para que la gente crea, pero claramente en Romanos, vamos, vayan conmigo por favor, Romanos 10. Dice el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las good news, las buenas nuevas. Cuando usted hable con alguien de Cristo, escoja el círculo del que hablamos. Y cuando lo escoja, sepa, usted le va a dar buenas noticias. Que hay esperanza, que hay salvación, que hay un sacrificio perfecto que libra de todo pecado, que hay cadenas que Él rompió en la cruz del Calvario, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, porque ya la sangre de Cristo ha pagado por nuestros pecados. Que ese sacrificio del que murió en la cruz le da vida, que la muerte de Cristo le da vida y que Cristo resucitó de entre los muertos. Vamos a entrar y estaremos unas semanas en la resurrección de Cristo. Por hoy nos vamos a quedar aquí invitándoles a creer en el Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta mañana nuevamente te damos gracias por tu palabra. Aumentanos la fe, Señor, porque nos comportamos muchas veces como hombres de poca fe o mujeres de poca fe, nuestras hermanas. Ayúdanos a creer, a depositarnos por completo en ti. Danos fe, Señor, para creer en ti y para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias porque moriste por nosotros en la cruz. A ti sea la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Tu sangre, mi maldad lavó. ¿Te ha gustado el video? Danos like, suscríbete y haz clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando hagamos nuevos videos. Bendiciones.